Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Cuando entré en la sala, mi ex esposa, Carla, soltó una risita baja, de esas que parecen una bofetada disfrazada de broma. Su nuevo esposo, un tal Diego, meneó la cabeza con aire de quien cree haber ganado el juego. El juez, un anciano de barba canosa, palideció como un papel, con la mano temblorosa mientras murmuraba: «Madre mía, ¿de verdad es él?». Todos se giraron a mirarme, como si fuera un desconocido que se hubiera colado en la fiesta equivocada. Hay una risa que anima a cualquiera. Y luego está la risa de Carla, que es puro veneno. ¿Conoces ese sonido que te hace pensar que se ríe de ti, pero en realidad intenta ocultar su inseguridad? Sí, era la misma risa que emitía cuando fingía entender de inversiones. La bolsa es como jugar a la lotería, ¿verdad, cariño?, decía, mientras sorbía un café caro que yo había pagado. Ahora, allí estaba, con esa sonrisa forzada, sentada junto a Diego, que parecía incómodo con su traje ajustado, como si se lo hubiera prestado su primo pequeño. Me dirigió una mirada de superioridad, de esas que dan ganas de decir: «Tranquilo, compañero, no hace falta forzarlo». Pero entonces algo cambió en el ambiente. El juez hizo una pausa, como si recordara que había dejado el gas abierto en casa. Abrió los ojos de par en par y repitió, casi en un susurro: «Es él». Toda la sala, abogados, periodistas, incluso los asistentes de Carla, que fingían estar allí para hacer justicia, se giraron para mirarme. El silencio era tan denso que podía oír cómo se quebraba el ego de Carla. Pensaban que llegaría destrozada, con el exmarido llorando, con cara de llevar fotos viejas y un pañuelo arrugado. Ni hablar. Vine a dar una lección. Hace 10 años, yo era el hombre tras bambalinas. El esposo que dirigía la empresa mientras Carla brillaba bajo los focos. Hice que los números cuadraran, construí los cimientos del imperio que ahora llama suyo. En el divorcio, tuvo el descaro de decir que todo fue idea suya, que yo solo era un detalle. Un error de papeleo, dijo, como si fuera posible robarme la mitad de la vida accidentalmente. Me llamó complaciente, dijo que me faltaba visión, que necesitaba soñar a lo grande. Mientras tanto, empacó sus bolsos de diseñador e incluso se llevó a mi perro, Pancho. Se fue con mi orgullo y la mitad de mi paciencia. Pero me reconstruí, hombre. Y volví mejor. No con esa rabia de quien quiere gritarle al mundo que tiene razón. No. Volví con la calma de quien conoce el final de la historia. Entré en la sala con un traje azul oscuro, de esos que dicen tengo éxito, pero no necesito restregártelo por la cara. Sin corbata, porque la confianza no necesita accesorios. Incluso el guardia de seguridad del tribunal se irguió al pasar, como si fuera una figura importante. El abogado de Carla, un tal Ramírez, un tipo delgado y nervioso, se ajustó las gafas y le susurró algo. Carla entrecerró los ojos, su sonrisa de alta sociedad se desvaneció. Esperaba verme exhausta, ahogada en facturas y dolor. No esperaba al tipo que convirtió esos dolores en un negocio que ella nunca tendría el valor de dirigir. «Señor Vargas», dijo el juez, carraspeando y con la voz un poco temblorosa. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» «Me alegra verlo también, su señoría», respondí con voz firme, mirándolo fijamente a los ojos. «La última vez, yo estaba pagando por los sueños de otra persona». Carla giró la cabeza hacia mí como si le hubiera dado un puñetazo al aire. Diego parpadeó, confundido, y la sala soltó una risita, de esas que se escuchan cuando la gente intuye que las tornas han cambiado. Me senté junto a mi abogado, Mateo López, mi viejo amigo, el único en quien confío tanto para secretos como para bromas ingeniosas. Se inclinó y murmuró: «Seguro que quieres soltar a los perros ahora». Sonreí con suficiencia. «Llevo 7 años practicándolo frente al espejo, hermano. Esta noche es el espectáculo». El juez hojeó los papeles como si leyera la trama de una telenovela mexicana. Disputas de propiedad, derechos sobre ideas, patentes que había creado desde cero. Miró a Carla. «Señora Vargas». Ella respondió rápidamente: «Ahora soy López, señoría. O sea, antes era Vargas». Sonreí dulcemente, una de esas sonrisas que cortan sin derramar sangre. «Sí, cambiamos su apellido en el divorcio. Como una llamada a revisión de autos usados». Diego refunfuñó algo, probablemente llamándome loca o necesitando terapia. Lo ignoré. Terapia. Llevaba tiempo en esto, pero mi versión venía con abogados, empresas registradas y unas bajo la manga que había estado guardando para hoy. Mientras el juez continuaba, mi mente daba vueltas. 7 años atrás,
Estaba en esta misma sala pestilente, con los mismos bancos de madera dura y las miradas compasivas de los demás. Carla llegó vestida de blanco, como si fuera la novia de la ironía. Miguel, ya no me siento desafiada por ti, dijo, con el tono de quien despide a un empleado. Eso se me quedó grabado no por el dolor, sino porque sonaba como si un jefe frío me echara. Pensé de inmediato, te morderás la lengua por subestimarme, mi reina. Y así fue, pensando que me dejaría atrás. La secretaria del tribunal leyó el caso, Vargas contra López Enterprises. Sonaba a karma mezclado con samba, poético como el infierno. A medida que transcurría la audiencia, la vigilé. Carla me miró, tamborileando con las uñas sobre la mesa como si estuviera dando un sos. Diego le susurró al oído, pero ella apenas le prestó atención. Por primera vez, parecía estar al borde del abismo, genuinamente incómoda. Buena señal. Su abogado abrió fuego. Damas y caballeros, esto es avaricia, engaño y traición. Casi levanté la mano para decir, medio cierto, pero cámbiense de bando, compañero. El juez me fulminó con la mirada, como diciendo, pórtate bien, joven, pero las comisuras de sus labios se crisparon, como si quisiera reír. Incluso recordaba al tranquilo Miguel de antes. Esta nueva versión, estaba disfrutando de la actualización. Llegó nuestro turno, y Mateo se mantuvo firme como una roca, sin siquiera mirar los papeles. Señoría, comenzó con voz tranquila y cortante, mi cliente no vino a mendigar migajas. Vino a tomar lo que le corresponde por derecho, lo que construyó de la nada. Me miró y añadió, ironía de las ironías, alguien olvidó que los contratos requieren firmas. La sala murmuró tensamente. Carla se removió incómoda en su silla. Me recosté, crucé las piernas y observé cómo ardía el circo, como una serie de Netflix en directo. Le susurró a su abogado, quien asintió. Luego levantó la mano, fingiendo calma. Señoría, esto es ridículo. Mi ex está amargado porque seguía adelante. Es puro acoso. Levanté la mano lentamente. Objeción a su carrera como actriz. La sala estalló en carcajadas, fuertes y desenfrenadas. Incluso la secretaria del juez parecía querer darme una palmada en la espalda. El juez suspiró, frotándose la frente. Señor Vargas, por favor. Lo siento, señoría. Viejas costumbres. Siga así. Carla me fulminó con la mirada. ¿Le parece gracioso? Todavía no, respondí. Pero mi ritmo cómico es impecable. La cara de Diego se puso roja como un pimiento, intentando mantener la compostura, pero le temblaba la mandíbula. Es un perdedor, murmuró lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Lo miré con la sonrisa serena que había perfeccionado fingiendo que me gustaba su comida durante años. ¿Perdedor? Te casaste con su secuela, campeón. ¡Pum! Jadeos, risas ahogadas. Incluso la archivista se mordió el labio para contener la risa. Lo que no sabían, nadie allí lo sabía, es que no había venido solo a defenderme. Había venido a preparar el escenario. Todo lo que siguió se desarrolló exactamente como lo había planeado. Ese fue solo el primer acto, y yo había escrito todo el guión. Me incliné hacia adelante, con las manos juntas, mirando fijamente al juez. Su señoría, comencé con voz tranquila pero grave. Quiero dejar algo claro antes de empezar. Tengo documentos, testigos y algunas sorpresas. Pero primero, quiero decir algo. El juez arqueó una ceja, un poco desconfiado, pero asintió. Hola, Vargas. Me giré para mirar a Carla, mirándola con esa intensidad que hace que cualquiera quiera esconderse. Hace 7 años, entré en esta sala destrozado. Hoy llego con mis cuentas cerradas y los recibos en la mano. Seamos claros, no vine por despecho ni para recuperar a nadie. Vine a cobrar lo que es mío y a darle algo que ningún dinero puede comprar, responsabilidad. El silencio que siguió fue de esos que se sienten en el alma. Incluso Diego, con su ego inflado, pareció desfallecer en su silla. Carla parpadeó rápidamente, 2 veces, intentando mantener la sonrisa falsa que lucía para la prensa, pero le temblaban las manos. Tomó un bolígrafo, lo dejó caer y soltó esa risita nerviosa de siempre, la misma que usaba cuando intentaba fingir que lo sabía todo sobre acciones o vinos caros. El juez asintió lentamente. Señor Vargas, creo que todos aquí captaron el mensaje. Sonreí levemente. Bien, señoría. Porque la clase ha empezado. El mazo resonó, resonando como un trueno en la sala. La gente susurraba, las cámaras de los periodistas disparaban, y en ese instante, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo el caso. Era yo. Por primera vez en 7 años, no era el chico callado, ni el ex que todos olvidaron, ni el esposo que lo perdió todo.
Era Miguel Vargas, el hombre que construyó, cayó, se levantó y ahora era más alto que el desastre que intentaron hacer de mi vida. La risa de Carla, la que años atrás se burlaba de mis sueños y mi paciencia, ya no era de poder. Era puro pánico. Y, lo juro, cuando apartó la mirada, casi me río yo también. No de rabia, sino de esa satisfacción que viene cuando el universo te da una palmadita en la espalda. 3 años después de que Carla metió mi autoestima y esas maletas de diseño en el mismo camión de mudanzas, dejé de esperar justicia. Dejé de revisar su Instagram, esperando una disculpa que nunca llegó, preguntándome dónde demonios se escondía el karma. Pero el karma, amigo mío, no envía mensajes por WhatsApp. Llega por correo, y no es de esos que quieres abrir sin estar preparado. Era un martes cualquiera, uno de esos grises, con un café amargo en la mano y un silencio denso. Estaba en mi estudio, que hacía las veces de cocina, dormitorio y oficina, todo a la vez, cuando oí al cartero, Juan, gritar afuera: «Miguel, te llegó algo raro. No es una factura, así que debe ser buena». Eso me enganchó. Raro, ¿y no es una factura? ¿O es una demanda? ¿O el universo por fin me debe una? Abrí la puerta y allí estaba, un sobre grueso color crema con un sello de lacre que parecía sacado de una película de época. Sin remitente, solo mi nombre, Miguel Vargas, escrito con letra pulcra, como si perteneciera a un poeta en crisis de identidad. Juan, apoyado en la reja, esbozó una leve sonrisa. Si no es problema, es divertido. Suerte, amigo. Le lancé una lata de cerveza como agradecimiento y volví a entrar. Me senté a la mesa, abrí el sobre y me preparé para el impacto. Lo que cayó no fue una demanda ni una broma. Era un fajo de documentos legales, un testamento notariado y una breve carta de la oficina del viejo Ernesto Gómez, tío de Carla, mi mentor de mis años dorados. El tipo que me enseñó a jugar en los negocios, a idear estrategias que hacen sudar a los multimillonarios y a sobrevivir a reuniones con peces gordos que apestan a puros y arrogancia. La carta era breve, pero me dolió más que un puñetazo en el estómago. Me quedé allí sentado, mirando la carta del viejo Ernesto, parpadeando una y otra vez, hasta que me salió una carcajada. No era una risita, no. Era de esas que te hacen doler el pecho y te revuelven el estómago. Mi vecino, Raúl, golpeó la pared y gritó: «Maldita sea, Miguel, o cuentas el chiste o te callas». «Ernesto, viejo cabrón brillante», dije en voz alta, esparciendo los papeles sobre la mesa como una baraja de cartas para vengarme. La mansión de sus sueños. A mi nombre. La principal patente de la empresa, la que sostenía el imperio que ella juraba que era solo suyo. Mi firma. Incluso su coche eléctrico, registrado a nombre de la empresa, ahora era mío. Era como si el karma se hubiera llevado mi lista de deseos al centro comercial y hubiera regresado con un envío express. Me quedé mirando esos papeles unos 10 minutos, con una sonrisa como la de quien acaba de descubrir que la vida, a veces, tiene un humor pícaro. ¿Sabes cuando te ríes tanto que lloras, y el llanto se convierte en incredulidad, hasta que piensas: «Madre mía, necesito un abogado antes de hacer una estupidez»? Sí, era yo. Cogí el teléfono y llamé a Mateo López, mi amigo, el tipo que me impidió estallar de rabia durante el divorcio. Contestó al segundo timbre, con la voz un poco aturdida, pero ya con ese tono de quien sabe que se avecinan cosas buenas. «Por favor, Miguel, no me digas que voy a volver a quejarme de ese ridículo programa de cocina que tiene tu ex». «Mejor que eso», respondí. «¿Te acuerdas de Ernesto Gómez?» Una pausa. El viejo del bastón que parecía un villano de una película de espías. Ese Ernesto. Ese. Me lo dejó todo. Todo. Su empresa, la mansión, el coche, hasta la deducción de impuestos que tanto le gusta presumir. Silencio al otro lado, seguido de un largo silbido. «Mierda, el karma te envió un regalo envuelto en un lazo». Me recosté en mi silla, todavía sonriendo. Sin remitente, sin avisar. Solo justicia pura, entregada en la mesa de mi cocina. Mateo rió suavemente. «¿Y cuál es el plan?» «Simple», dije. «Hora de limpiar el desastre. ¿Tuyo o de ella?» Sonreí con esa mirada cómplice. «Al final, es lo mismo». A la mañana siguiente, estaba en la oficina de Mateo. No era uno de esos despachos de abogados elegantes de telenovela, con sillones de cuero y cuadros caros. Era más bien una zona de guerra alimentada por café fuerte y papeles apilados hasta el techo. La cafetera parecía tener más historias de juicio que los propios clientes. Mateo hojeó los documentos de Ernesto como un niño abriendo regalos en Navidad. «Caramba, Miguel, esto es infalible. El viejo no solo te dejó bienes, sino que te dio influencia». Señaló una cláusula. «Mira,
La transferencia de la patente está vinculada a tus acciones originales en la empresa. Regresa a ti después de su muerte si se descubre que la dirección actual es fraudulenta. Levantó la vista con una sonrisa burlona. Adivina quién manda ahora. Le devolví la sonrisa. Carla y Diego, su galán contratado. Exacto, dijo, dando un golpecito a la carpeta. Si archivamos esto como es debido, serás dueño de todo antes de que puedan cambiar el papel tapiz de la sala de conferencias. Si alguna vez te han traicionado, tanto en el corazón como en la cartera, sabes lo bueno que es tener los recibos en la mano. Pasé años tragándome la trompeta, viendo a Carla pavonearse como la reina de los negocios, dando entrevistas sobre empoderamiento mientras pisoteaba al tipo que construyó cada peldaño de su escalera. Se atribuyó las ideas, la estrategia, los inversores, todo mientras me llamaba tímido y poco ambicioso. Pero Ernesto, ese viejo cabrón, lo vio todo. Incluso muerto, llevó a cabo la mayor estafa de karma corporativo que he visto en mi vida. Mateo se recostó, sin dejar de sonreír. Esto se va a convertir en un circo, ¿sabes? Cuando se entere, se pondrá histérica. Genial, dije. Estoy harta de que se haga la víctima. Démosle un nuevo papel. Para el viernes, ya habíamos presentado la denuncia, registrado el traslado y enviado notificaciones educadas a todas las oficinas correspondientes. En otras palabras, habíamos lanzado una buena bomba con un bonito lazo. En cuanto se registraron los papeles, las acciones de la empresa de Carla se desplomaron. Su junta directiva entró en estado de desesperación. ¿Y yo? Estaba en mi sofá, con una cerveza fría en la mano, viendo todo en las noticias como si fuera el último episodio de una serie que ayudé a escribir. El titular: Empresas López en crisis por disputa de patentes. Y más, fuentes dicen que su exmarido podría ser el nuevo propietario. Menuda fortuna. Los comentarios en línea eran oro puro. La gente etiquetaba a Carla como si fuera una búsqueda del tesoro, lanzando sombras y memes que incluso yo guardé para reírme después. Su equipo de relaciones públicas intentó apagar el fuego, llamándolo todo un malentendido. ¿Malentendido? A eso le llamo robarme las ideas, acabar con mi matrimonio y seguir haciéndomela intocable. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté, sabiendo ya quién era. Miguel. La voz de Carla llegó seca, temblando de ira. ¿Te hace gracia? ¿Gracioso? Respondí, tomando un sorbo de cerveza. No, mi reina. Me parece divertidísimo. Deberías intentar reírte de verdad alguna vez. No tenías derecho, espetó. ¿Verdad? La interrumpí. Ernesto me dio todos los derechos. Por escrito, con testigos. ¿Quieres una copia o prefieres leerlo en los titulares? Silencio. Luego, un susurro venenoso. Te arrepentirás. Ya me arrepiento, dije con calma. Se llama nuestro matrimonio. Clic colgué. El silencio que permaneció fue más dulce que la cerveza. A la mañana siguiente, Mateo llamó. Intentó congelar los activos. A ver si lo adivino, respondí. Fracasó, ¿eh? Igual que la última vez que intentó ser honesta. Exactamente, rió. Segunda fase, entonces. Segunda fase, confirmé, tomando un sorbo de café. No es venganza, compadre. Es cortesía. Organizamos un comunicado de prensa. Breve, claro y con esa sensación de golpe bajo. Decía que Miguel Vargas, cofundador original y socio comanditario de López Enterprises, había asumido la propiedad legal de la cartera de patentes de la empresa, siguiendo la voluntad del difunto Ernesto Gómez. En otras palabras, he vuelto y he traído la documentación. Esa noche, Internet estaba dividido. Estaba el equipo Carla, que juraba ser la víctima incomprendida, y el equipo Miguel, que solo quería justicia, y, quién sabe, tal vez una camiseta con la frase Karma es mi compadre. Mi bandeja de entrada explotó con mensajes de periodistas, analistas y algunos antiguos colegas que de repente recordaron mi existencia. Entonces, como si el universo quisiera mejorar las cosas aún más, un repartidor llamó a mi puerta con otro paquete, directamente de la herencia de Ernesto. Dentro había una nota escrita a mano y una memoria USB. La nota decía: Miguel, si se ríe de nuevo, dale al play. Sostuve la memoria USB como si fuera una granada de verdad. No sabía qué contenía, pero Ernesto no la tiró sin motivo. La guardé con cuidado en un cajón. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento, viendo las luces de la ciudad brillar en los edificios. Era el mismo horizonte que Carla juró conquistar sola. Levanté mi cerveza al cielo, sonriendo. Felicidades, cariño, murmuré. Conquistada. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Mateo. Está hecho un desastre, dijo.
El equipo de relaciones públicas está hecho un desastre. La Junta quiere explicaciones. No hay manera de que puedan revertir esto. Sonreí. Perfecto. Que se cocinen en su propia salsa. Apenas estoy empezando. Se rió. ¿Sabes, Miguel? Creo que Ernesto está ahí arriba aplaudiendo. No. Respondí, terminando mi cerveza. Diría que tardé demasiado. Me recosté en la silla, sintiendo el viento de la noche. Por primera vez, no era el que perdía, ni el ex al que todos ignoraban. Era Miguel Vargas, al mando, con el juego en mis manos. El universo había respondido la traición con un cc para mí. A veces, la vida no te da un final justo. Pero si juegas con paciencia, inteligencia y te dejas guiar por el karma, te entrega un guión mejor que cualquier telenovela. Y esta, amigo mío, estaba resultando ser realmente buena. 3 días después de descubrir que el viejo Ernesto me lo había dejado todo, Mateo y yo estábamos hasta el cuello de papeleo, firmas y un mar de correos de gente que, de repente, quería reconectar. Ya sabes cómo es, amigo, cuando estás sin Blanca, nadie recuerda tu número. Cuando las cosas cambian, incluso pueden encontrar tu dirección más rápido que un cobrador de deudas. Estábamos en la oficina de Ernesto, la del centro que aún olía a puros caros y a dinero viejo. El lugar había permanecido intacto desde su funeral. Estanterías polvorientas, cortinas pesadas, retratos de peces gordos con caras como si nunca se hubieran reído en su vida. Era como si el espacio gritara legado con un dejo de culpa. Mateo rebuscaba entre los archivos de Ernesto, maldiciendo entre dientes sobre papeles mal organizados. Yo estaba apoyado en el escritorio de caoba, jugueteando con mi teléfono, fingiendo ayudar. Fue entonces cuando me dijo, «Oye, Miguel». Su voz tenía ese tono que mezcla curiosidad con, «Por Dios, espero que esto no sea una bomba». Levantó una memoria USB plateada antigua, ligeramente rayada y sin etiqueta. «¿Dónde la encontraste?», pregunté. «Pegada al fondo de un cajón, en el fondo del armario», dijo. Típico de Ernesto. El tipo escondía cosas como si el FBI lo estuviera siguiendo. Y, considerando sus maniobras fiscales, quizá así fuera. Intercambiamos una mirada. Esa podría ser la clave del reino o el comienzo de un gran problema. Mateo conectó la memoria USB a su portátil, que empezó a zumbar como si supiera que se avecinaban problemas. Apareció un solo archivo, pra-Miguel MP3. Fruncí el ceño. ¿Sin contraseña? Me resulta demasiado fácil. Mateo se encogió de hombros. Escuchemos. Hizo clic. La voz de Ernesto llenó el aire, ronca, débil, pero con esa firmeza que solo él poseía. Si estás oyendo esto, Miguel, es porque los buitres por fin han dejado de dar vueltas. Helado. Mateo se quedó boquiabierto. Ernesto tosió ante el micrófono. Carla y Diego, sí, ya sé quiénes son, intentaron presionarme para que cambiara el testamento. Dijeron que era, por el bien de la empresa. Trajeron a un abogado de pacotilla, me hicieron firmar papeles que apenas podía ver con estos ojos cansados. Pero no soy tonto. Miré a Mateo, cuyas cejas estaban casi pegadas a su frente. Ernesto continuó, con voz temblorosa pero llena de desafío. Mantuve oculto el verdadero testamento. Tú, Miguel, te lo mereces todo. Tú construiste lo que robaron. Y si alguien lo duda, esta grabación es tu garantía. Luego, un crujido de papeles, pasos y una voz que conocía demasiado bien, aunque quería olvidar. Tío Ernesto, no es nada personal, dijo Diego, con ese falso encanto que él creía engañoso. Solo necesitamos tu cooperación. No querrás molestar a Carla, ¿verdad? Ernesto soltó una risa amarga. Hijo, no asustarías ni aún el hecho. El tono de Diego se elevó, irritado. Fírmalo, viejo. Y luego, la voz de Carla, fría como el hielo. Solo hazlo, tío. Nos encargaremos de todo. No se merece nada. Silencio. Luego, la voz tensa de Ernesto. Te arrepentirás de esto, Carla. Fin de la grabación. Por un momento, solo se oyó el ventilador de la laptop de Mateo y mi corazón latiendo como un tambor. Madre mía, susurró Mateo. Esto es, pruebas en alta definición, hermano. Intenté mantener la calma, pero me temblaba la voz. Presionaron a un viejo enfermo. Quedó grabado. Ella y su marido de alquiler. Mateo se recostó, frotándose la frente. Miguel, esto ya no es solo una disputa de negocios. Es material para la cárcel. Sí, dije, mirando la memoria USB como si fuera una reliquia sagrada. Y, poéticamente, es la guinda del pastel. Durante años, me habían retratado como el tipo aburrido, el callado,
el idiota incapaz de defenderse. Pero ahora, tenía la verdad en la palma de la mano. Tenía en mis manos algo más grande que cualquier maniobra del equipo de relaciones públicas de Carla, más fuerte que sus conexiones con los poderosos. La verdad, directa del más allá. Mateo me miró con una media sonrisa que mezclaba asombro y emoción. ¿Y ahora qué, amigo? ¿Vas a soltarles esa bomba? No, respondí, haciendo girar la memoria USB entre los dedos con una sonrisa fría. Voy a darles una lección. A educarlos como es debido. Soltó una carcajada. Estás loco, Miguel. Me han llamado cosas peores. Ella misma me ha llamado cosas peores. Nos quedamos allí, mirando la memoria USB como si fuera una reliquia sagrada. La ironía era tan dulce que casi podía saborearla. La misma Carla que usaba el nombre de Ernesto para humillarme en las cenas de inversores, diciendo que yo era solo el de los números, estaba a punto de ser desenmascarada por la propia voz de su tío. Siempre decía, Miguel, eres demasiado paciente. La paciencia es una verdadera maestra. Tomé la memoria USB y dije, copiemos esto, guárdela en cualquier lugar. En la nube, seguro, cifrado, piedra tallada, si es necesario. Mateo asintió. Ya está en el plan. A la mañana siguiente, teníamos 5 copias, una con él, otra conmigo, una en una caja de seguridad del banco, otra en un disco duro seguro y la última ya presentada en el juzgado, porque la sutileza es para los débiles. Pero no podía quitarme de la cabeza la voz de Carla. Ese tono gélido, esa arrogancia, la misma voz que una vez me dijo, tienes suerte de que te eligiera, Miguel. Y yo, idiota, me lo creí. Ahora, quería que se oyera como la oía Ernesto. Como la oiría el mundo pronto. Esa tarde, Mateo llamó. Hermano, necesitas escuchar el resto de la grabación. ¿Hay más? Fruncí el ceño. ¿Más? Sí. Te detuviste demasiado pronto. Escucha. Me envió el archivo completo. Al final, había un mensaje extra de Ernesto, con la voz más suave, casi un susurro. Miguel, dijo, cuando llegue el momento, no luches contra ellos. Enséñales. La mejor venganza no es destruir, es mostrar integridad con las luces encendidas. Una risa ronca. Y mira la carpeta roja en el cajón de abajo. La necesitarás. Clic fin. Si alguna vez has recibido un consejo de un hombre fallecido, sabes que es imposible ignorarlo. Regresé a la oficina de Ernesto a la mañana siguiente. El lugar aún tenía ese aire denso, el polvo danzando a la luz del sol como una danza fantasmal. Me arrodillé, abrí el último cajón y allí estaba, una gruesa carpeta roja, pesada como si guardara secretos familiares. Dentro había declaraciones firmadas por miembros de la Junta, copias certificadas del testamento real e incluso fotos de la sesión simulada donde intentaron engañar a Ernesto. El anciano lo había pensado todo, como si supiera que la situación cambiaría. Me quedé allí, con la carpeta en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y fuego en el pecho. Ernesto creyó en mí incluso cuando estaba en mi peor momento. Miré su retrato en la pared, con esos ojos serios y una leve sonrisa. Viejo cabrón, murmuré. Lo planeaste todo a la perfección, ¿verdad? Me preguntó Mateo de nuevo. ¿Estás bien? Estás bien, respondí con una leve sonrisa. Y a punto de mejorar. Nos encontramos en su oficina esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas como tambores anunciando la guerra. Lo extendió todo sobre la mesa, el audio, los documentos, la carpeta roja. Esta es una victoria asegurada, Miguel. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije. Pero no solo quiero ganar. Quiero que me den una ovación de pie. Se rió. Entonces asegúrate de dar tu mejor discurso, amigo. 7 años de ensayo, hermano. Estoy listo. Esa noche, conduje a casa con la memoria USB en el bolsillo. No subí enseguida. Me quedé en el coche, con el motor apagado, viendo cómo la lluvia corría por el parabrisas. ¿Conoces ese momento en el que la victoria se mezcla con un extraño vacío? Este era el momento. Ernesto me dio la munición, pero también la lección. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de ajustar cuentas. Mostrar la verdad sin tener que gritar. Hacer que Carla se ahogara con el mismo silencio que usó como arma contra mí. Cada risa de Carla, cada desaire, cada momento en que se atribuía a mis ideas se repetía en mi cabeza como una película. Las noches en vela retocando sus propuestas mientras brillaba en programas de televisión. La gala benéfica donde me presentó como el marido que te apoya frente a los inversores, como si fuera un becario más. Cada humillación, cada mirada de desaprobación, ahora me hacía sonreír. Porque pronto, el mundo escucharía la verdad, directamente de la voz de Ernesto.
Miré la memoria USB una última vez antes de guardarla. No te preocupes, viejo, murmuré. Aprenderán exactamente lo que querías enseñar. Al bajar del coche, vi mi reflejo en la ventana. Tranquilo, firme, con más experiencia, más inteligente. Ya no era el tranquilo Miguel Carla que había desechado, ni el idiota que había reescrito en su historia. Este era Miguel Vargas, versión 2.0, y punto. Subí a mi apartamento, conecté el móvil y le escribí a Mateo. Mañana seguimos. Hay clase. Respondió de inmediato. Profesor, ya tiene la lección lista. Sonreí. Carla y Diego no tenían ni idea de lo que les esperaba. ¿Y lo mejor? Iban a escucharlo todo de la única voz que nunca habían podido silenciar. La voz de su pasado. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero nunca explican cómo. Parece que va a llegar con capa, anunciando, estoy aquí para arreglarlo todo. Spoiler, no es así. La verdad llega en pantuflas, con olor a café fuerte y cargando una caja de recuerdos. En mi caso, tenía nombre, Doña Rosa, la ama de llaves de Ernesto. No la veía desde la época en que llevaba documentos a su mansión, y me recibió con galletas caseras con sabor a cariño y un ligero toque de juicio. Cuando Ernesto murió, desapareció, a un rincón de Clearwater, Florida, donde las leyendas van a jugar al bingo y a espantar gaviotas. Pero cuando Mateo le encontró y le dijo que yo estaba cuidando los bienes de Ernesto, respondió de inmediato. Lo recuerdo todo, hijo mío. ¿Cuándo puedo declarar? Así fue como me encontré en un vuelo a Florida un miércoles por la tarde, apretujada en el avión junto a un tipo que devoraba bocadillos como si fuera un competidor. No había pisado Florida desde mi luna de miel con Carla, cuando aún creía que para bien o para mal era una garantía. Pura ironía. Ahora estaba allí para desenterrar pruebas que borrarían su reputación. Doña Rosa vivía en un encantador bungalow, rodeada de flamencos de cerámica y campanillas de viento que tintineaban más de la cuenta. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar 2 veces, vestida con una bata colorida y una sonrisa que delataba que estaba esperando para soltar la sopa. Miguel Vargas, dijo, con los ojos brillantes tras las gafas. Ya era hora de que aparecieras. ¿Yo? Pregunté sorprendido. Claro, respondió, arrastrándome hacia adentro. Ernesto dijo que si venías, te preparara café. Sabía que lo necesitarías. Me reí entre dientes. El viejo nunca se equivocaba. El bungalow olía a canela y recuerdos. Las paredes eran un museo, fotos de Ernesto en eventos elegantes, estrechando la mano de políticos, posando con un coche viejo como una estrella. Y entre ellas, algunas que me oprimieron el pecho, Ernesto y yo en su oficina, años atrás, cuando yo todavía era el tipo lleno de sueños, con un corte de pelo mal cortado y grandes ideas. Doña Rosa arrastró sus pantuflas hasta la cocina. Café con leche y azúcar. Solo, respondí. Fuerte, como Ernesto, dijo, sirviéndose 2 tazas y sentándose frente a mí. Ahora dime, Miguel, ¿qué quieres de una vieja que ha visto demasiado y dice muy poco? Sonreí. La verdad, Doña Rosa. Solo la verdad. Le enseñé la memoria USB con la grabación de Ernesto. Ya debes saber de qué se trata. Frunció los labios, con un brillo de complicidad en los ojos. Lo sé todo sobre ese día, hijo mío. Todo. Doña Rosa dio un largo sorbo a su café. Sus ojos brillaban con vívidos recuerdos. Hizo que Ernesto firmara esos papeles falsos ahí mismo en la oficina. Empezó con voz firme a pesar de su edad. Diego estaba detrás de él, haciéndose pasar por el portero de una discoteca, como si el viejo fuera a intentar escapar. A Ernesto le temblaban tanto las manos que pensé que iba a dejar caer el bolígrafo. Yo estaba allí, justo delante, observándolo todo. Me incliné hacia adelante, con el corazón acelerado. Estabas allí. En primera fila, hijo mío, dijo con un orgullo indisimulado. Le dije que no estaba bien. ¿Y ella? Me dedicó esa sonrisa fría, de esas que usan los ricos cuando te ven como parte del mobiliario. Me dijo que me metiera en mis asuntos. Bueno, lo hice. Lo memoricé todo. Se levantó lentamente, arrastrando las pantuflas por el pasillo, y regresó con un grueso álbum de fotos lleno de polvo. El cumpleaños de Ernesto, dijo, dejándolo sobre la mesa. El mismo día que trajo esos papeles. Dijo que era para una fusión empresarial, pero Ernesto parecía como si alguien le estuviera robando el alma. Hojeó las páginas hasta encontrar la foto. Granulada, pero lo suficientemente nítida como para revolverme el estómago. Ernesto, pálido y débil, sentado a la mesa. Carla a su lado, con las uñas pintadas de rojo, sosteniendo un bolígrafo, con esa sonrisa falsa impresa en el rostro. Y detrás de ella, Diego, todo engreído,
con aspecto de ser el dueño del mundo. Doña Rosa palmeó la foto. Este es el momento. Mira su mano. Tiene el testamento falso justo encima del verdadero, que Ernesto había escrito una semana antes. Cambió los papeles mientras él estaba distraído. Me quedé mirando la foto, casi riendo de incredulidad. Puso para la escena del crimen. Dije. Sí, hijo mío, dijo doña Rosa con una risita. Se creía protagonista de una película donde lo gana todo y se va bailando hacia el atardecer. «¡Qué guión tan flojo!», repliqué. «Y el final será aún peor». Sonrió, mostrando unos dientes fuertes para una mujer de 82 años. «¿Te pareces a Ernesto?». Él solía decir, «que hablen los idiotas». Al final, ellos mismos cuentan su propia caída. Pasamos la siguiente hora repasando sus recuerdos. Doña Rosa lo recordaba todo. El día, la ropa, el perfume caro de Ernesto, incluso el broche de oro con las iniciales de Carla. Dijo que lo compró especialmente para la ocasión. Dijo. Debió pensar que representaba poder. Sí, dije, porque nada dice legitimidad, como cometer fraude con accesorios personalizados. Cuando terminó, me recosté en mi asiento, con una mezcla de gratitud y rabia. Señora Rosa, estaría dispuesta a testificar. Ni siquiera pestañeó. Tengo 82 años, Miguel. Si no fuera por esta mujer, todavía estaría en tacones. Hizo llorar a Ernesto ese día. Nunca la perdonaré. Nadie hace llorar a un buen hombre delante de mí. Leyenda. Leyenda absoluta. Antes de irme, insistió en darme galletas para llevar y me hizo prometer que la llamaría si necesitaba refuerzos. Quizás la contrate como mi secretaria de prensa. Bromeé. Ella rió. Solo si incluye café. En el coche, me quedé allí un minuto, sosteniendo la foto que me había dado. La mirada cansada de Ernesto, la sonrisa arrogante de Carla, la pose galán de Diego. Podía sentir su arrogancia. Tomé una foto con mi teléfono y se la envié a Mateo. Encontré a nuestra testigo. Y está lista para la guerra. Respondió a los 2 minutos. Dile que no bromea. Más inteligente que nosotros dos juntos, escribí. Perfecto. Pasamos a la segunda fase. Humillación pública con recibos. Cuando llegué a casa, la declaración de doña Rosa ya estaba escrita, notariada y archivada. Mateo era una máquina. Tenemos audio, fotos y ahora un testigo, dijo. Solo nos faltan las palomitas. No me tientes, rió. Estoy pensando en llevarlo a juicio. Rió. Estás disfrutando mucho esto, Miguel. Corrección, dije. Disfruto viendo que por fin se hace justicia. Solo te estoy señalando el camino. A la mañana siguiente, el equipo de relaciones públicas de Carla publicó un comunicado insulso y lleno de jerga. Acusaciones infundadas, expareja resentida, bla, bla, bla. Clásico. Casi admiré su descaro. Tenía algo mejor que cualquiera de las artimañas de Carla. Una abuela con facturas y un corazón de hierro. Esa tarde, Mateo me llamó, apenas conteniendo la risa. ¿Adivina quién intentó hablar con doña Rosa? Carla. Sí. Se ofreció a comprar su silencio. Dijo que pagaría sus gastos médicos. Solté un bufido. De verdad creía que podía sobornar a una mujer de 82 años que bebe integridad para desayunar. No solo lo creía, dijo Mateo, sino que doña Rosa lo grabó todo. Dijo que no se fía de esas mujeres modernas y guarrillas. Sus palabras, no las mías. Me quedé sin palabras por un segundo, luego me reí tanto que tuve que sentarme. Ganaremos esto solo con su coraje y una grabadora vieja. Esa noche, doña Rosa envió el audio. La voz de Carla era pura miel falsa, destilando cada sílaba. Doña Rosa, querida, solo quiero asegurarme de que estés cómoda. Quizás podamos resolver esto en privado. Y la respuesta de doña Rosa, tajante como un cuchillo. Cariño, no hago tratos con mentirosos. Pero te guardaré un asiento en primera fila en el tribunal. Casi me caigo de la silla. Esa mujer era una fuerza de la naturaleza. Añadimos la grabación a nuestra pila de pruebas. Mateo sonrió como un niño en Nochebuena. Amigo, su narrativa se convirtió en purpurina. La destruimos. Tranquilo, dije. Quiero que vea la caída de cerca. No hay prisa por el desfile. Esa noche, sentado en mi apartamento, con los documentos desplegados sobre la mesa, la memoria USB, las fotos, el testimonio de doña Rosa, la nueva grabación. Todo alineado como trofeos de una justicia inminente. Pensé en Ernesto, sus palabras resonaban. No pelees. Enseña. Bueno, viejo, pensé. Plan de clase aprobado. A veces la venganza no es una explosión. Es un desmantelamiento lento, piedra a piedra, verdad a verdad.
Y esa noche, me di cuenta de que incluso una foto polvorienta de un álbum viejo podía derribar un imperio construido sobre mentiras. Antes de dormir, le escribí a Doña Rosa: gracias, leyenda. Me respondió a los 2 minutos: de nada, hijo. Estoy practicando mi sonrisa para el tribunal. Traigo galletas. Rey. Sí, las traerás. Quiero que la caída de Carla tenga un sabor dulce. Entonces llegó el mensaje que parecía el comienzo de una novela de suspense. Martes, 8:47 de la tarde, mi teléfono vibró. Su nombre: Carla. No había sabido nada de ella en meses. O se había convertido en una santa, o estaba en problemas. Spoiler: no era la primera vez. El mensaje decía: nos vemos en la casa del lago. Podemos resolver esto discretamente. ¿Discreta? Esa palabra me dio un vuelco. Carla no hacía nada discretamente. La mujer era capaz de montar un escándalo en una biblioteca. Discreta para ella significaba: trae tu propia cuerda. Miré el mensaje, medio riéndome, medio preguntándome si se había vuelto loca. Respondí: vale. ¿A qué hora? Respuesta instantánea: mañana, 9 de la noche. Ven sola. Claro, porque así empiezan todos los podcasts de crímenes. Se lo conté a Mateo la mañana siguiente. Casi se atraganta con el café. Te invitó a la escena del crimen, Miguel. Tranquilo, dije sonriendo. No voy desarmado. ¿Qué? ¿Traes un arma? No, respondí. Una grabadora. Gruñó. Estás loco. Loco es como sobrevivo a esta gente. La noche siguiente, me dirigí a la casa del lago. 2 horas de acera vacía y radio AM con canciones que parecían más viejas que yo. Cuanto más me acercaba, más recuerdos me asaltaban. La casa del lago era nuestro refugio en aquellos tiempos, donde pasábamos los fines de semana fingiendo felicidad. También fue donde aprendí que una copa de vino rota vuela más rápido que una disculpa. Llegué a la casa del lago justo a tiempo, con la grava crujiendo bajo mis neumáticos. El lugar parecía sacado de un anuncio de perfume caro: luces tenues en las ventanas, velas titilantes en el interior y tantas rosas en el porche que parecía un funeral. Cuando Carla abrió la puerta, casi no la reconocí. Siempre estaba impecable, pero esa noche actuaba con un vestido de diseñador, perlas brillantes y una mirada de esposa inocente y practicada. Detrás de ella, Diego estaba de pie junto a la chimenea, con un traje que debía de haber costado más que su orgullo. Miguel, dijo, con una sonrisa demasiado amplia. ¿Viniste? Claro, respondí, entrando. Dijiste: silencio. Tenía que ver qué clase de tontería era esta. El aire olía a champán, perfume caro y mala intención. La mesa estaba puesta para 3, con velas, cubiertos elegantes y vino. Diego se sirvió una copa, posando como si hubiera ensayado para un anuncio de hombres que no pagan sus propias cuentas. Toma asiento, dijo Carla, señalando la mesa. Me senté justo frente a ella, la luz de las velas danzando entre nosotros como si supiera que el ambiente estaba a punto de subir. Bueno, comencé, reclinándome. ¿Qué tal la vida de casados? Parecen bastante liados legalmente. Carla exhaló por la nariz. Su falsa calma se desmoronó. No hay necesidad de juegos, Miguel. Genial, repliqué. Porque traje palomitas. Diego me fulminó con la mirada. Déjate de bromas, Vargas. Perdón, dije, encogiéndome de hombros. Es mi forma de tratar con la gente que roba. Carla puso los ojos en blanco. No hay necesidad de ser hostil. Me invitaste a una emboscada de telenovela mexicana, dijo. La hostilidad ya está en el menú. Forzó esa risa, la misma del tribunal, que sonaba a culpa estereotipada. Miguel, sabemos que esto está fuera de control. Abogados, la prensa, tensión. Es malo para todos. Podemos arreglarlo. Me incliné hacia adelante. Ni siquiera puedes arreglar una mentira, Carla. ¿Cómo vas a arreglar un delito federal? Diego dejó caer su vaso de golpe. No te vas a salir con la tuya con estas tonterías de poder. Sonreí. Tío, te casaste con mi ex. El paquete de luna de miel ya viene con tonterías de poder. Los ojos de Carla brillaron, pero intentó usar el tono empalagoso que yo conocía de sobra. Intento ser razonable. Entonces, ¿por qué tu abogado les escribe a los periodistas? Pregunté. Se quedó paralizada. Diego la miró como si hubiera confesado evasión fiscal, lo cual, sinceramente, no me sorprendería. Miguel, dijo, con la voz deslizándose hacia ese encanto manipulador del que una vez caí. Podemos terminar esto discretamente. Firma la exención que recibió Mateo. No demandes a la empresa y te compensaremos bien. Arqueé una ceja. Compensar, o sea, pagarme para fingir que tu fraude no ocurrió.
No es fraude, espetó. Es complicado. Sí, dije. Como una cirugía, pero al menos el médico no te robará los órganos y lo llamará un malentendido. Diego se inclinó hacia adelante, con las venas abultadas en el cuello. Sé un hombre, Miguel. Acepta el trato. Sonreí con calma. Eso define a un hombre, porque que yo sepa, soy el tipo con trabajo y la conciencia tranquila. Se quedó de pie, con los puños apretados. No me moví. Simplemente giré el contrato que ella había dejado sobre la mesa, jugueteando con él entre los dedos como si fuera un juguete. «Guau», dije. Hasta cambiaron la fuente. Helvética, qué elegante. Fírmalo y desaparece, susurró Carla. Seguirás siendo rico. Me incliné hacia adelante, con un tono tranquilo pero cortante. Carla, la riqueza no es solo dinero. Es paz. Cambiaste la tuya por me gusta en Instagram. Su rostro se ensombreció, y por un segundo, vi cómo se le caía la máscara. Diego murmuró algo sobre maldito desagradecido y se sirvió otra copa, con el vaso temblando en la mano. Chasqueé el bolígrafo, dejando que el sonido rompiera el silencio. Mi grabadora, escondida en mi bolsillo, grabó cada palabra, cada respiración tensa. ¿De verdad crees que te van a creer?, se burló Carla, ladeando la cabeza. Tú, el ex callado, el don nadie, te echarán del juzgado riéndose. Puede ser, respondí con una sonrisa tranquila. Pero la risa no será mía. Frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Lo sabrás, dije, unos 30 segundos después de que el árbitro de play. Su rostro palideció, como si alguien le hubiera quitado el aire a la sala. No tienes nada, dijo, pero le temblaba la voz. Oh, lo tengo todo, repliqué. ¿Y lo mejor? Me diste casi todo. El único sonido era el tic-tac del reloj y el nervioso sorbo de whisky de Diego. A Carla le temblaban las manos, solo un poco, pero lo suficiente para que me diera cuenta. No estaba acostumbrada a perder el control. Ahí era donde brillaba. Pero esta noche, se le atragantaba. Se levantó de repente, intentando recomponerse. De acuerdo, Miguel. Si quieres bromear así, que así sea. Pero no esperes que te lo ponga fácil. Cariño, dije, levantándome también, llevas años ocultando la verdad. Es hora de mostrar algo honesto. Diego murmuró, te arrepentirás. Qué curioso, dijo sonriendo. Eso dijo tu contador antes de la auditoría. Carla se atragantó. ¿Qué auditoría? Anda ya, dije. ¿Crees que Mateo no ha husmeado? Llevas años desviando dinero del fondo de Ernesto a través de cuentas falsas en López Enterprises. Pero tranquilo, seguro que el Ministerio Público lo entenderá. Su rostro palideció como un papel. Tú, no harías eso. Le robaste a tu tío moribundo, respondí con tono firme. Solo te devuelvo el favor. Con intereses. Por un segundo, pensé que me iba a tirar la copa de vino, como en los viejos tiempos. Pero en lugar de eso, agarró el contrato, lo partió por la mitad y siseó. Arderás por esto. Puede ser, dije, caminando hacia la puerta. Pero al menos arderé limpio. Al alcanzar el pomo de la puerta, Diego gritó. ¿Crees que esa pequeña grabación significa algo? Nunca probará que es real. Me giré, sonriendo con suficiencia. ¿Quién dijo que solo tengo una? Y me fui. El aire frío de la noche me golpeó como un chaparrón. Caminé hacia el coche con el corazón latiéndome con fuerza, no de miedo, sino de adrenalina. La trampa había saltado. Agarré mi teléfono y revisé la grabadora. Todo estaba allí, su oferta, sus amenazas, su pánico. Pruebas tan sólidas que se podía ver a los fiscales relamándose. Arranqué el motor y eché un último vistazo a la casa del lago por el retrovisor. Las velas titilaban, las ventanas relucían. Parecía tranquila por fuera, pero por dentro se oía el sonido de un imperio desmoronándose. A mitad de camino, mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Estás viva? Casi, respondí. Lo grabé todo. Envíaselo. ¿Y qué intentó? Sobornarme con champán y helvética. Un clásico de Carla. Nos vemos mañana, respondió. Sonreí, bajando la ventanilla. El aire nocturno sabía a justicia. En casa, puse la grabación en mi portátil y la volví a escuchar. La voz de Carla, suplicante, manipuladora, intentando salvar el pellejo. Era casi nostálgico. Casi. Guardé el archivo en 3 sitios. Le envié copias a Mateo con el asunto. Cena fría. Luego me serví un whisky, 2 cubitos, sin remordimientos, y brindé por Ernesto, donde quiera que estuviera. Espero que estés viendo esto, viejo, murmuré. Por fin está aprendiendo. Y, por primera vez en años, solté una carcajada de verdad. No una risa amarga,
sino una que me salió del pecho. Porque, esta vez, no me reía de mi dolor. Me reía del final que ella misma había escrito. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con una llamada que solo llega cuando hay alguien al teléfono. Era un número desconocido, pero sabía que la cosa iba bien. Estaba tomando mi segundo café, intentando distraerme con un artículo titulado «Cómo evitar a tu ex en una ciudad de 8 millones», cuando Mateo llamó. Su voz tenía ese tono entre disgusto y diversión. «Miguel, vas a querer oír esto. Cuando un abogado habla así antes de las 9 de la mañana, nunca son buenas noticias. Por favor, dime que Carla no ha presentado otra demanda», gemí. «Ah, presentó algo», dijo riendo. «Se llama desesperación». «Dilo, amigo». Diego me llamó. Nos ofreció 200.000 para que desistiéramos. Dijo que era, por la reputación de la familia. Casi me atraganto con el café. 200.000. ¿Se cree que sale en una serie de Netflix? Eso se pone mejor, dijo Mateo, sin dejar de reír. Lo dejó en el buzón de voz. Una confesión completa. Yo también grabé la llamada. Me recosté en la silla, sonriendo de oreja a oreja. ¿Estás bromeando? Soy abogado, no payaso. No juego con oro así. Te lo mando ahora mismo. Un minuto después, mi teléfono vibró con el archivo. Le di play y ahí estaba la voz de Diego, nerviosa, intentando sonar segura como un vendedor de autos viejos hablando de ética. Oye, Mateo, mira, sabemos que esto se está complicando. Carla está molesta, Miguel está terco. Nadie quiere este circo mediático. ¿Qué te parece? 200.000. Dejas el caso y todos siguen adelante. Incluso puedes decirle a tu cliente que era un callejón sin salida. Una pausa. La risa de Mateo se oía en la grabación. Sabes que acabas de intentar sobornar a un abogado, ¿verdad? Balbuceó Diego. No, no es un soborno. Es un incentivo para la discreción. Mateo, tan tranquilo como siempre, genial, porque esto va a ser tendencia en Twitter. Click fin. No podía parar de reír. No de la forma educada, sino de la que hace que tu vecino se estrelle contra la pared. ¿Alentar la discreción? Dios mío, a este tipo le hacen un exorcismo. Mateo rió desde el otro lado. Ya lo mandé al Ministerio Público hoy. Este caso pasó de lo civil a lo penal más rápido que el cerebro de Diego. ¿Quién está en la fiscalía? Pregunté. Débora Campos, dijo. ¿La recuerdas? La fiscal que hizo llorar a ese ejecutivo en directo. La que desmiente mentiras con solo una mirada, dije sonriendo. Esa es. Estaba esperando un caso como este. Felicidades, dije. Habrá entradas VIP para el concierto de Carla y Diego. Al mediodía, Mateo ya había enviado todo a la oficina de Débora. Me llamó esa tarde, con la voz tranquila, pero con la fuerza de quien ha visto los muy ricos intentando escapar. Señor Vargas, empezó, revisé las pruebas. Son contundentes. Es la clave para decir, estoy jodida, ¿verdad? Pregunté. Se rió suavemente. Algo así. Vamos a presentar una denuncia formal por intento de soborno y obstrucción. Música para mis oídos, dije. Y, señor Vargas, añadió, lo manejó bien. La mayoría se habría vuelto loca. Lo mantuvo limpio. Sonreí. Practica fingir calma mientras estás casada con el problema. Ella se rió. Te avisaré cuando fijemos la fecha del juicio. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Ya no era solo venganza. Era la justicia abrochándose el cinturón y lanzándose a toda velocidad. Durante años, me habían hecho sentir como un tonto, un ingenuo que no entendía cómo funcionaba el juego. Ahora, los que se reían de mí eran la broma. A las 4 de la tarde, Mateo apareció en mi apartamento, tiró su maletín en el sofá, y me dio una cerveza. Eres oficialmente la estrella del soborno más tonta que he visto en mi vida. Salud por eso, dije, chocando las botellas. Se sentó, suspirando. Se están desmoronando, hermano. El equipo de relaciones públicas de Carla intentó decir que el audio es falso. Se rió. Claro, porque doña Rosa, de 82 años, es experta en deepfakes. Exactamente, dijo Mateo. Pero ahora, con la grabación de Diego, la foto, el testimonio y el audio de Ernesto, es jaque mate. Sonrió, tomando un sorbo. Todavía no es jaque mate. Esta es la lección final. Y quiero que la sientan cada minuto. Me reía a carcajadas, porque cuando te pillan mintiendo, lo mejor que hacen es inventar tecnología. Débora ya lo revisó todo, dijo Mateo, tomando un sorbo de cerveza. Fecha de impresión, análisis de voz, todo está bien. Precioso. Sonrió. ¿Sabes qué? ¿Qué?
Carla me llamó hoy temprano. Dijo que quería aclarar las cosas. ¿Y qué dijiste? Pregunté, ya riendo. Que pueda aclarar las cosas en el juzgado. Debe estar en pánico, dije sonriendo. Ah, sí que lo está. A Diego lo están investigando. Su empresa está congelada y su empleada doméstica de 82 años tiene más credibilidad que su equipo de relaciones públicas. La mujer está a un retiro de yoga de sufrir una crisis nerviosa. Nos reímos, una risa que denotaba alivio. Por primera vez en años, no estaba a la defensiva, reaccionando los golpes. Estaba al mando, marcando el ritmo. Ya no era el marido tranquilo que recogía los escombros después de la tormenta. Yo, era la tormenta. Más tarde, mi celular volvió a vibrar. Un número desconocido. Normalmente lo ignoraba, pero algo me decía que contestara. Hola, dije. Al otro lado, una voz frenética. Miguel. Era Carla. Me recosté en la silla, tranquilo como un monje. Buenas noches, señora López. ¿O era la señora Pánico ahora? Basta, dijo, las palabras saliendo a toda velocidad. Estás destruyendo nuestras vidas. Cariño, respondí con una sonrisa que no pudo ver. Tú destruiste la tuya. Solo estoy leyendo la letra pequeña. Esa no eres tú, suplicó. No eres cruel. Me reí entre dientes. Qué gracioso. Eso dijo Ernesto antes de que falsificara su testamento. Silencio. Entonces lo intentó de nuevo. ¿Te crees el héroe de esta historia? No, dije. Soy el recordatorio. Pasaste años fingiendo que no había consecuencias. Solo te las estoy presentando. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. Aún podemos resolver esto. Dime el precio. Ese es tu problema, Carla, dijo con tono firme. Crees que mis principios son una negociación. Miguel, por favor. No, la interrumpí. Guárdalo para la declaración. Y trae a Diego. Creo que el Ministerio Público quiere oír otra vez esa charla de incentivar la discreción. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue denso, pero agradable. La reina del control no tenía guión, no manipulaba, no tenía esa sonrisa cínica. A la mañana siguiente, Débora llamó. S.R. Vargas, solo para confirmar. El caso de soborno se ha sumado al caso de fraude, que es más grave. Actuaremos con rapidez. Mi oficina agradece su cooperación. Con gusto, dije. Pero traiga palomitas al juzgado. Va a ser divertidísimo. Se rió. Ya reservé mi asiento. Al colgar, me di cuenta de algo. La ira se había ido. Ese veneno que me había consumido durante años, se había convertido en algo más silencioso. Concentración. La justicia no siempre llega gritando. A veces llega tomando café, tranquila pero implacable. Pasé el día revisando archivos, ultimando los detalles con Mateo. Más tarde apareció en mi apartamento, con una sonrisa cómplice. Adivina quién llamó otra vez. Suspiré. Diego. Bingo, dijo. Esta vez ofreció 300.000. Me reí. Qué locura de inflación. Peor, dijo Mateo. Empezó con, esto no es un soborno, es una oportunidad. Casi me caigo de la silla. Por favor, dime que lo grabaste. Claro. Estoy pensando en hacer un podcast con estas joyas. Nos reímos hasta que nos dolió la barriga. Cuando se calmó la risa, me miró con más seriedad. ¿Sabes, Miguel? Podrías haber tomado el camino fácil. Coger el dinero, vender tu silencio. Salir rico. Sí, dije en voz baja. Pero entonces estaría medio rico. Vacía. Asintió lentamente. Has cambiado, hombre. Quizás, respondí. O quizás simplemente dejé de ser tan amable con mi paz. Esa noche, me senté en el porche de mi apartamento, con las luces de la ciudad centelleando como estrellas cansadas. Pensé en Ernesto, en su voz ronca en aquella grabación, en la lección que me había dejado. No pelees. Enseña. Y por primera vez, lo comprendí de verdad. No se trataba de venganza. Se trataba de cerrar un ciclo, de esa forma que no necesita aplausos, solo una tranquila certeza. Brindé al horizonte. Por el karma, murmuré. Es lenta, pero es buena. Y sonreí. Una sonrisa de verdad. Porque, por primera vez en años, no estaba esperando la siguiente tormenta. Yo era la calma después de ella. Si tu ex nunca te ha llamado irrelevante en televisión, déjame ahorrarte la experiencia. Es una mezcla de ira y publicidad gratuita. Al día siguiente de que se supiera la noticia del soborno, Carla hizo lo que todo narcisista hace cuando se siente acorralado. Se convirtió en el centro de atención. Y cuando digo centro de atención, me refiero a que prácticamente alquiló una alfombra roja para su propio delirio.
Me desperté con mi teléfono vibrando como si tuviera vida propia. Notificaciones, mensajes, etiquetas de amigos enviando enlaces. Allí estaba ella, en el Buenos Días ciudad vestida de colores pastel, con aspecto de hada de jardín. Se da cuenta de un malentendido. El pie de foto, Carla López habla, traicionada por un ex resentido. Me serví el café y subí el volumen. El presentador, un tipo con dientes tan perfectos que parecían falsos, se inclinó como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. Carla, hay acusaciones de fraude, soborno y manipulación de pruebas relacionadas con tu empresa. ¿Qué tienes que decir? Me dedicó esa sonrisa ensayada, la misma que veía antes de las discusiones que, de alguna manera, terminaban conmigo disculpándome por respirar. En serio, Marcio, esto me rompe el corazón. Miguel era mi socio, pero se obsesionó. Intenta destruir lo que construimos juntos porque no puede aceptar que lo haya superado. Me reí tan fuerte que mi vecina se dio contra la pared. Obsesionada, murmuré. La única obsesión aquí es verte perder la señal del wifi mientras mientes. Continuó, parpadeando con esa falsa fragilidad. Está difundiendo desinformación para manchar mi reputación. Solo le deseo paz. Paz. La santa trinidad del cinismo, lágrimas de cocodrilo, negación y falsas bendiciones. Típico de Carla. Le escribí a Mateo, está en la tele llamándome amargada otra vez. Respondió a los 10 segundos, es tendencia en Twitter. Almohadilla Carla Gate. ¿Es esto real? Ahora sí. Internet ama el karma. Los días siguientes se convirtieron en una guerra de relaciones públicas. El equipo de Carla se basó en declaraciones brillantes sobre empoderamiento femenino y resiliencia. ¿Y el nuestro? Nos basamos en hechos. Menos ostentoso, más contundente. Mateo publicó un comunicado de prensa discreto, con fragmentos del audio de Ernesto, una foto de Doña Rosa y un resumen del intento de soborno de Diego. Apuesto a que dirán que es IA. Dije. Bingo, respondió Mateo. Defensa de DFAque. Gruñí. Esta mujer no pasa el detector de mentiras, pero ahora es experta en tecnología. Es un circo, dijo suspirando. Reporteros, blogueros, analistas legales, todos quieren su parte. La escalinata del juzgado parecía un estreno de taquilla la mañana de la audiencia preliminar. Cámaras por todas partes, micrófonos apuntando como lanzas. Un reportero gritó, Miguel, sobornaste al fiscal para venir. Sonreí y respondí, no, solo se me da bien caerle bien a la gente honesta. Mateo susurró al entrar, estás disfrutando demasiado de esto. A mí me echas la culpa, repliqué. 7 años de silencio, y ahora tengo el micrófono. Dentro, Carla ya estaba sentada, impecablemente vestida con un traje blanco, como si fuera la novia del crimen organizado. Diego, a su lado, parecía haber dormido con un traje arrugado. Débora Campos entró con esa mirada penetrante. El juez, un hombre de mediana edad que parecía estar jugando al golf, golpeó el mazo. Empecemos. Carla estaba allí, sentada como si la hubieran bañado en oro, cabello impecable, perlas relucientes, un traje blanco que gritaba, soy la inocencia personificada. Diego, a su lado, parecía un maniquí incómodo, probablemente calculando cuántas leyes había cruzado ya. Su abogado, el escurridizo doctor Prado, se levantó y comenzó el espectáculo. Señoría, la supuesta evidencia presentada por el abogado del señor Vargas no puede ser autenticada. La tecnología de audio es tan avanzada hoy en día que cualquiera puede inventar una grabación. El juez, con aspecto de estar pescando, se inclinó hacia adelante, impaciente. Entonces, su argumento es que la tecnología es cosa de películas de terror. Me mordí la mejilla para no reírme. Mateo, abotonándose la chaqueta, se unió a la conversación. Su señoría, anticipamos esta afirmación. El audio fue verificado por 3 laboratorios forenses independientes. Las marcas de tiempo coinciden con los registros telefónicos. A menos que la defensa crea que lo grabaron extraterrestres, nos basamos en la evidencia. El tribunal rió entre dientes. Incluso la taquígrafa se detuvo un segundo. Carla le susurró algo al abogado, mirándome fijamente. Sonreí cortésmente. Esa es la belleza de la verdad. No necesita gritar. Solo espera a que las mentiras tropiecen. Tras la audiencia, los periodistas salieron en tropel como buitres en una barbacoa. Uno gritó, señor Vargas, ¿tiene algún comentario sobre que lo llamen resentido? Me detuve, me volví hacia las cámaras y exclamé, si querer justicia significa estar resentido, entonces soy chocolate negro artesanal. La frase explotó en internet. Incluso Débora Campos me envió un mensaje después, eres bueno en esto. No me robes el trabajo.
Para entonces, el imperio de Carla se desmoronaba más rápido que una dieta de Año Nuevo. Sus inversores se habían retirado como ratas de un barco que se hunde. La junta directiva de la empresa emitió un comunicado distanciándose de las controversias legales. Traducción: no queremos hundirnos con ella. Una vieja amiga de Carla incluso la delató en un blog de chismes, diciendo que estaba estresada, inestable y convencida de que Miguel contrató hackers. Yo no los contraté, pero confieso que consideré enviar una factura falsa por el trabajo emocional. Entonces llegaron los tabloides. Portadas con titulares como amor, mentiras y pleitos. Si es marido derroca a la reina corporativa normalmente. Odiaría la atención, pero ver a Carla intentando controlar la narrativa fue mejor que cualquier programa. Una semana antes del juicio, estaba en mi oficina, rodeada de carpetas, declaraciones y una docena de tazas de café. Mateo estaba en el sofá, casi enterrado entre papeles, medio dormido. «¿Sabes?», murmuró, «podrías haber seguido adelante». Levanté la vista de la mesa. ¿Y privar al mundo de esta obra maestra? Jamás. Se rió. Te has convertido en un filósofo vengativo. Oye, repliqué, la venganza con propósito es solo una estrategia arriesgada. Nos reímos, pero en el fondo, sentí algo más. Paz. No la paz barata que da la validación externa, sino la que da cerrar un ciclo. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de defender la dignidad. La mía, la de Ernesto, e incluso la verdad que Carla intentaba enterrar. Unos días después, llegó otro largo mensaje de Carla, escrito en medio de un arrebato nocturno. Sé que crees que ganaste, pero esto nos destruirá a ambos. No puedes curar el dolor causando más dolor. Detente antes de que sea demasiado tarde. Lo leí 2 veces y respondí. Fue demasiado tarde hace 7 años. Esto es solo yo volviendo a encender las luces. No supe nada de ella después de eso. La última semana antes del juicio fue inquietantemente tranquila. El caos estaba ahí afuera, los medios, las etiquetas, los chismes, pero por dentro, reinaba la calma. Como si ya hubiera hecho las paces con lo que me esperaba. La mañana antes del juicio, fui a la tumba de Ernesto. El cementerio estaba tranquilo, solo se oía el sonido del viento y los pájaros. Sin periodistas, sin ruido. Coloqué una rosa blanca en su lápida y susurré. Tenías razón, viejo. Aprendieron a las malas. Sonreí y añadí. No te preocupes, mantuve la calma. Regresé a la ciudad con una calma inexplicable. Mateo me envió un mensaje. Todo listo para mañana. La fiscalía está al tanto. Vámonos con confianza y café en las venas. Respondí. Perfecto, porque mañana cierra el circo. Pero en el fondo, sabía que no era solo su circo. También era el mío. Ya había sido parte de la farsa, sonriendo por obligación, aplaudiendo la ilusión. Ahora, conocía las salidas. Cerré el teléfono, me recosté en la silla y me reí entre dientes. El mundo podría llamar esto mezquindad. Podrían llamarlo drama. Pero para mí, era una final en 4K, con sonido envolvente. Mañana no era solo el juicio. Era el bis. Los juzgados tienen un olor extraño. Una mezcla de café, papel viejo y nerviosismo. Es como si la justicia tuviera un ligero aroma a ansiedad. La mañana del juicio, crucé las puertas del juzgado sintiéndome como si hubiera entrado en una película que había visto 1000 veces. Solo que esta vez, no era el extra en la esquina. Era el protagonista. El lugar era un caos. Reporteros, cámaras, susurros, esa atmósfera cinematográfica que hace que los abogados amen su trabajo secreto. Mi historia se convirtió en un espectáculo público. López V.S. Vargas, o, como lo llamó Twitter _Carla Gate. El enfrentamiento final había gente afuera como si fuera una fila para un espectáculo de Anita. Cuando entré, las cabezas se giraron. No con esa mirada de ahí viene el acusado, sino de es él, el que prendió fuego al circo. Llevaba un traje gris, sin corbata, un reloj sencillo, la confianza impregnada en la tela. Mateo se inclinó y susurró. ¿Estás listo? Sonreí. Lo he estado desde que se rió de mí hace 7 años. Carla estaba en la mesa de la defensa, en primera fila, con perlas brillantes como culpa disfrazada de clase. Diego, al fondo, parecía haber comprado un billete de ida al barrio del arrepentimiento. Su abogado, el doctor Prado, lucía esa sonrisa de quien cree que aún tiene la sartén por el mango. El juez, el doctor Ferreira, entró. Un hombre mayor, de ojos cansados, la mirada de quien ha visto demasiados divorcios, y poco diván. El tribunal está en sesión, anunció, golpeando el mazo como un trueno sobre egos frágiles. Débora Campos, la fiscal, estaba al frente con Mateo.
Su traje era impecable, su tono aún más agudo. Si la confianza fuera una bebida, la suya sería un licor de malta puro de justicia. La primera hora fue una burocracia tediosa, trámites, objeciones, admisión de pruebas. El aperitivo antes del plato principal. Entonces el doctor Prado se puso de pie, teatral como siempre. Señoría, todo el caso de la fiscalía se basa en material inventado. Mi cliente ha sido difamada por los medios, traicionada por sus exparejas y atacada por un exmarido resentido que no soporta su éxito. Carla bajó la mirada, fingiendo santidad, como si perdonara mis pecados. Clásico. El jurado incluso pareció conmovido durante unos 10 segundos. Débora se puso de pie, tranquila, pero con un brillo en los ojos que prometía daño. Su señoría, las pruebas demuestran que la señora López y su esposo falsificaron documentos, coaccionaron a un hombre al borde de la muerte e intentaron sobornar al abogado del heredero legítimo del señor Ernesto Stein. La sala se paralizó. Incluso la taquígrafa dejó de escribir. El doctor Prado se burló. ¿Soborno? Eso es ridículo. Débora sonrió, con esa sonrisa de quien sabe que tiene unas bajo la manga. Pasemos al audio. Entonces. Débora ni siquiera pestañeó. Tenemos grabaciones, doctor Prado. Varias. ¿Quiere oírlas o prefiere seguir fingiendo? El juez Ferreira, con esa mirada de alguien ya cansado del espectáculo, dijo: Adelante. Se escuchó el primer audio y la voz de Diego llenó la sala. Solo queremos proteger el apellido. 200.000 deberían cubrir la discreción. Todas las miradas se volvieron hacia Carla y Diego. Él se quedó paralizado, con la mandíbula apretada. Ella le susurró algo, probablemente idiota. Entonces Débora preparó el siguiente golpe, el audio de Ernesto, grabado en la memoria USB. Su voz, débil, temblorosa, pero llena de verdad, rompió el silencio. Carla y Diego me obligaron a cambiar el testamento. Pero conservé el auténtico. Miguel se lo merece todo. La sala quedó en silencio. Sentí cómo se transformaba el ambiente, como si todos se hubieran dado cuenta de que el villano no era a quien Carla quería vender. Se puso de pie, casi tirando su silla. «Esto es falso», gritó. «No puede probar que sea real». La jueza enarcó una ceja. «Señora López, siéntese». Me señaló con un dedo tembloroso. «Está manipulando a todos. Lleva años obsesionado conmigo». Incliné la cabeza, con una sonrisa burlona en el rostro. Obsesionado es una palabra fuerte. Diría, ligeramente divertido por su caída. La sala del tribunal rió entre dientes. Incluso el juez esbozó una pequeña sonrisa antes de aclararse la garganta. «Señor Vargas, por favor, conténgase». «Conteniéndose, su señoría», dije con una expresión de absoluta inocencia. Mateo se inclinó y susurró: «Lo estás disfrutando demasiado, hermano». «Es mi Super Bowl», respondí. La siguiente prueba cayó como una bomba. Las fotos del álbum de Doña Rosa. Carla con pluma en mano. Ernesto a su lado, como un soplo de vida. Diego acechando al fondo como un secuaz de telenovela. Débora narraba cada imagen como si fuera la guía de un museo del crimen. Aquí tenemos a los acusados falsificando una firma, con la testigo, la señora Rosa, presente. Luego intentaron silenciarla. Carla golpeó la mesa con fuerza. «Está mintiendo». Débora sonrió, dulce como un veneno. «Así que también le mintió la grabadora, porque tenemos la llamada donde usted ofreció pagarle sus gastos médicos a cambio de silencio». Diego soltó un gruñido, pasándose la mano por la cara. No pude resistirme. Me incliné hacia Mateo. Cree que ahora aspira a ese trabajo de camarero. El doctor Prado intentó salvar la situación. «Señoría, mis clientes son víctimas de manipulación». «¿De quién?», preguntó el juez secamente. Prado dudó. «Del señor Vargas». El juez parpadeó lentamente. «Así que el que trajo pruebas concretas manipuló al que falsificó un testamento e intentó sobornar a un abogado», balbuceó Prado, desconcertado. «Dígalo mejor, doctor», dijo el juez con un tono de puro sarcasmo. La sala rió. Y el sonido de la justicia nunca había sido tan dulce. Débora no se detuvo ahí. Sacó la carta manuscrita de Ernesto, guardada bajo llave por Mateo. «Su señoría, esta es la declaración final del señor Ernesto Stein, autenticada y atestiguada por terceros». Leyó con voz firme: «Si Miguel comparece ante este tribunal, posee más honestidad que todos los demás juntos». El rostro de Carla palideció, poniéndose tan blanco como su traje. El doctor Prado parecía querer disolverse en la alfombra. El juez se reclinó, suspiró y murmuró: «Esto no es civil. Es criminal». ¡Pum! Micrófono caído, si los tribunales tuvieran micrófonos. A Carla se le quebró la voz. «No lo entiendes».
Me usó. Me engañó. Me hizo creer. La interrumpí. Tranquila pero cortante. ¿Qué te hizo pensar? Que podías robarlo todo y aún así hacerte la víctima. Siempre se te dio bien eso. Sus ojos brillaron, pero no de ira. De desesperación. Me arruinaste. Corrección, dije. Te arruinaste a ti misma. Solo traje el espejo. El juez golpeó con el mazo. Basta, señora López. Contrólate o la destituiré. Se desplomó en la silla, con lágrimas aflorando. No de remordimiento, sino de las que se hacen con la práctica, gritando, sálvame de mi caída. Diego parecía haber envejecido una década en minutos. Durante el recreo, se levantó y le murmuró, estoy jodido. Ella respondió con un susurro, no si arreglo esto. Pasé junto a ellos y sonreí. Buena suerte. Quizás Netflix lo compre. El pasillo de la sala era un caos, con periodistas ávidos de una sola frase. Los ignoré a todos, pero sentí el peso de la victoria. No era solo mía. Era de Ernesto, de Doña Rosa, de todos a quienes Carla creía poder pisotear. El pasillo de la sala era un frenesí de flashes, micrófonos y preguntas a gritos. Un reportero gritó, «Señor Vargas, ¿cómo se siente después de escuchar el audio de la sala?» Le dediqué una sonrisa sincera. Acabo de conseguir un aplazamiento. De vuelta en la sala, después del almuerzo, comenzó la segunda ronda. Débora llamó a Doña Rosa a declarar. Entró con su mejor vestido de iglesia y la confianza de quien está a punto de dar una paliza divina. Señora Rose, empezó Débora, reconoce las personas de esta foto. Claro, dijo, con el orgullo henchido su pecho. Ese es Ernesto. Esa es Carla. Y ese de allá, ¿cómo se llama? Diego López, respondió Débora. Así es, Diego, dijo Doña Rosa. Lo recuerdo porque olía a perfume barato y tenía mal crédito. La sala estalló en carcajadas. El juez Ferreira tosió, disimulando una sonrisa. El doctor Prado se puso de pie. Su señoría, la relevancia. El juez lo despidió con un gesto. Revocado. El testigo puede proceder. Y por favor, Doña Rosa, continúe con cuidado, pero con la verdad. Siempre lo he hecho así, respondió ella, dulce como un ángel. A diferencia de algunas personas. Su testimonio fue una obra maestra. Cada detalle coincidía con las fotos, el audio, todo. Al terminar, el jurado no solo estaba convencido, sino indignado. Llegaron los alegatos finales, y Débora no necesitó florituras. No se trata de divorcio, dijo con firmeza. Se trata de engaño, de alguien que creía intocable por dinero, y de un hombre que no permitió que se ocultara la verdad. Me miró y asintió levemente. Gracias, señor Vargas. Las últimas palabras del juez antes de suspender la sesión para el veredicto fueron contundentes. Si la mitad de lo que vimos hoy no le impacta, ha dejado de prestar atención. Cuando cayó el mazo, la máscara de Carla se quebró. Gritó algo incoherente, una mezcla de rabia y pánico. El alguacil tuvo que intervenir, no para contenerla, sino para proteger su dignidad de su colapso. Diego permaneció mudo, con la cara entre las manos, oyendo por fin el sonido de tocar fondo en Dolby Surround. Me levanté, me ajusté la chaqueta y la miré. Me miró con puro odio, y le devolví la sonrisa más serena de mi vida. Eso, dije en voz baja, era para Ernesto. Y me fui, dejando atrás el circo. Veredicto, culpable. Fraude, falsificación, obstrucción, la trilogía de la justicia poética. La sala quedó en silencio, luego estalló en murmullos, con cámaras disparando como aplausos. Carla se quedó paralizada, con el rímel deslizándose como si compitiera en las Olimpiadas. Diego miró al suelo, como deseando que se abriera y se lo tragara. No lo hizo. El juez me miró y dijo, «Señor Vargas, su tío estaría orgulloso». Asentí con una sonrisa contenida. Por dentro, fue como si hubiera dejado escapar un suspiro que había contenido durante 7 años. Los bienes de Ernesto fueron restaurados, las patentes revertidas, la casa del lago volvió a ser mía. Los periodistas me gritaron preguntas mientras me iba, pero seguí caminando. Por una vez, no necesité explicar nada. La verdad habló por mí. Carla susurró al pasar, «Tú ganas». Me incliné y dije, «No, nosotros ganamos». Me enseñaste cómo. Y la dejé allí, con las perlas, la vergüenza y el silencio. Un año después, la paz no llegó como un amanecer. Llegó como un regreso, silencioso y merecido. Abrí el Instituto Vargas de Integridad Legal en el centro, una forma elegante de decir, un lugar para enseñar a la gente a no convertirse en sus propios escándalos. ¿La ironía? Estaba enseñando lo que Carla nunca aprendió. No subestimes la paciencia,
No subestimes la honestidad y nunca sobreestimes tu propia inteligencia. Los periodistas seguían intentando pintarme como el tipo que convirtió la venganza en filantropía. Yo prefería mi versión, el tipo que se cansó de ver ganar a los idiotas. Cuando un periodista me preguntó si lo hice por venganza, me reí. No. La venganza grita. La justicia zumba con un café. La casa del lago vuelve a ser mía. No la vendí. La conservé como trofeo y recuerdo. A veces voy en coche hasta allí, me siento en el muelle con una cerveza y escucho el silencio. La misma agua que hacía eco a la risa de Carla ahora refleja paz, no pretensiones. ¿La perdono? Quizás. La extraño. Solo cuando el wifi deja de funcionar. Así es como sé que existe el infierno. Diego aceptó un acuerdo con la fiscalía. Carla recibió servicio comunitario y una condena perpetua de arrepentimiento. Supe que intentó abrir otro negocio con un nombre nuevo. No funcionó. Internet tiene memoria. En cuanto a mí, estoy bien. Mejor, de hecho. Mis mañanas son tranquilas. Mi café siempre está caliente y mi nombre por fin vuelve a significar algo bueno. La gente me saluda con respeto, no con lástima. Incluso el barista de la esquina escribe Señor Vargas en su taza. La semana pasada, volví al muelle de la Casa del Lago. La misma vista, el mismo silencio, un hombre diferente. Tiré una moneda al agua. No para que me diera suerte, sino para recordarme que había pagado mi deuda y me había recuperado. Al hundirse, murmuré, esto es por Ernesto. El viento estaba en calma, las olas se calmaron, y el silencio, por primera vez, no se sintió vacío. Se sintió merecido. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.